Bien. Vamos a esperar entonces un minuto, mientras nadie nos saque de la reunión. Para que venga más gente, porque hace 15 minutos que la tomó alguien de sistemas, entonces se superponían las clases. Bien. Ahora sí se va armando. Bien. Bueno, buenos días. El tema que teníamos hoy era como para hablar un poco de lo que había pasado con el aprendizaje y con el COVID. Sin embargo, el otro día apareció en el foro una consulta sobre el principio de Premack. No sé, ¿lo entendieron? Pueden hablarme, pueden decirme algo. ¿Alguno de todos los que está acá entendió el principio de Premack? Pueden desconectar el audio, pueden decirme, pueden escribirme si quieren en el chat. De primacía, profe. El de Premack, ¿sí? Que tiene que ver con el castigo y con el manejo de las contingencias. ¿Se acuerdan? Porque en realidad tiene como un fenómeno interesante que es cómo algo se puede volver un reforzador. O sea, habla sobre la reversibilidad de los reforzadores y esas cosas. Y me habían hecho una pregunta, por ahí era una pregunta interesante que tenía que ver con eso, con aclarar cómo era que funcionaba el principio de Premack, que era lo que postulaba. De alguna manera Eso, disculpa, ¿eso Dale. de lo que hablas es lo de la tabla de contingencias? No, ¿Puede ser? no, la no. tabla de contingencias, en realidad lo que te dice es, la contingencia es la relación que se establece, ¿no es cierto?, entre la presencia o la ausencia de un determinado reforzador o un estímulo adverso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo puedo presentar un reforzador o eliminar un reforzador. Yo puedo presentar un estímulo adverso o eliminar un estímulo adverso. Entonces, en la tabla de contingencias lo que yo puedo es predecir qué tipo de comportamiento, qué es lo que va a suceder con ese comportamiento, ¿no es cierto? Imagínense que si yo doy un reforzador positivo, o sea, un premio, a un determinado tipo de comportamiento, se observa un aumento en la tasa de respuestas, que quiere decir que esas personas tienden a hacerlo más veces. Si yo saco algo que era un premio, esa conducta tiende a extinguirse, o tiende a desaparecer o a producirse menos veces. Si yo presento un castigo, la conducta asociada a eso va a tender a desaparecer o extinguirse. Y si yo les quito un estímulo adverso, o sea, algo que era malo y que la gente sentía como malo, se vive como un premio y se produce un aumento de la tasa de respuestas. Ahora, el principio de Premack era algo que veíamos, ¿sí?, cuando primero hablábamos del castigo o hablábamos de los nuevos desarrollos sobre las teorías del condicionamiento. El principio de Premack dice que un reforzador particular o una conducta particular puede volverse reforzador de otra. A ver, el ejemplo más claro que yo suelo darles es el que tiene que ver con la comida. Imagínense, uno cuando era chico, por lo menos en mi generación, primero para poder comer el postre había que tomar la sopa. Entonces, tomar la sopa no era un reforzador o un premio porque a nadie le gustaba. Sin embargo, todos queríamos tomar la sopa, ¿por qué? Porque después podíamos comer un postre. Entonces, ese fenómeno analizaba cómo una serie de reforzadores que no eran demasiado agradables podían volverse sumamente deseables solamente para poder acceder a algo que nos gusta más. ¿Entienden cómo funciona eso? Sí, profe. Bien. Digo, ustedes ven, por ejemplo, Reels o ven TikTok o, miran redes, ¿no es cierto?, donde ven cosas que pasan. Generalmente nosotros hasta ustedes podrían hacer un experimento, ¿no es cierto? Imaginémonos que tenemos un tema que puede ser un tema neutro, que puede tener, no sé, la conservación del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales, el cuidado por los animales, no explotar a los animales si uno tiene como una conciencia vegana. Es decir, como es algo que a la gente por ahí no le importa, no lo tiene como demasiado, digamos, metido adentro, lo acepta demasiado. Si nosotros
asociamos de manera recurrente un estímulo que tiene que ver con eso que queremos enseñar, y un estímulo agradable para alguien, o que tenga una valencia afectiva para alguien, y lo pasamos, con el tiempo se produce una asociación, entonces a eso que antes les parecía que era indiferente para uno neutro, empieza a volverse como con una valencia afectiva, solamente por estar asociado en el espacio y en el tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿se aprende como decían los conductistas? Claro que no, que es mucho más complejo. Sin embargo, este tipo de intervenciones que realizaban los conductistas siguen siendo eficientes hoy en día. O sea, fíjense cómo es la mecánica de las cosas que ustedes miran, o de las cosas que ustedes, o de las ofertas que ustedes tienen, o de cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan para vendernos cosas. Y cómo terminamos creyendo que hay determinadas cosas que son mejores que otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué uno diría los teléfonos de iPhone son mejores que los teléfonos de Android? Y uno diría, bueno, funcionalmente hay como diferencia y todo, pero hay algunos que tienen como una serie de estatus, o que tienen imagen, o sea, aprendimos como un montón de cosas que digamos que son como inducidas. O sea, cuando hablamos de teorías del aprendizaje, no tenemos que perder de vista nunca de que estamos hablando de cómo enseñarle a la gente, que enseñarle a la gente de alguna manera implica esto que decíamos la otra vez, de moldear o modelar el comportamiento, o sea, ¿sí? de inducir nuevas necesidades en la gente, de hacer que les gusten cosas que por ahí no conocían y les gustaban, o de asociarlas de maneras particulares para que les terminen gustando cosas que por ahí de manera natural no les gustaban, ¿no? Es como que hay cosas que existen hace mucho tiempo, pero recién ahora se van poniendo de moda. ¿Por qué? Porque alguien las publicitó, porque nos mostraron un montón de imágenes por ahí que eran buenas asociadas a un determinado producto, y al final creemos que ese producto es tan bueno como las cosas que venían asociadas. O sea, es un truco tan sencillo y tan simple, ¿sí? El principio de Prema, que era interesante, porque es cómo llegamos a desear algo que no nos gusta, pero solo lo deseamos porque es como un prerequisito, o es algo necesario al principio para poder alcanzar algo que queremos. Es como decir, imagínense que a ustedes les va a encantar teorías del aprendizaje. ¿Por qué? Porque para poder recibirse de psicólogos tienen que hacer teorías del aprendizaje. Entonces, a pesar de que por ahí no les guste, quieren hacer teorías del aprendizaje. ¿Por qué? Porque las necesitan para poder recibirse. El principio de Prema es como sencillo, sencillamente es como la descripción de una pauta comportamental que se observa cuando pasan determinados fenómenos. Y que en general, digo, siguen estando vigentes. A ver, como teoría no es buena, porque como teoría no explica realmente cómo se genera un aprendizaje, pero sí tiene un montón de herramientas que permiten intervenir dentro del comportamiento de las personas para de alguna manera influenciarlos para que hagan determinadas cosas. O sea, sí son métodos de influencia social. Ustedes prácticamente, casi todos son nativos digitales, digo, las redes, la computadora, son cosas que prácticamente están presentes en su vida todo el tiempo, que se manejan a través de eso, que se enteran a través de eso, que compran a través, digamos, de estos sistemas, que eligen la televisión que miran. Digo, no es como antes. Si uno pregunta, bueno, che, ¿qué mirabas en la televisión? Y lo que daban. Y si no, y no había nada para mirar. Hoy los jóvenes no miran televisión. ¿Qué miras? Sí, miro YouTube, miro TikTok, miro Reels, no sé, miran diferentes cosas, eligen las cosas que miran. Ahora, en esas cosas que eligen mirar, siempre hay publicidad, siempre hay información que está asociada a aquellas cosas que les gustan, ¿cierto? Digo, se utiliza todo para vender. Es como que uno mira Instagram y uno sigue a determinadas personas. Sin embargo, cuando uno está mirando Instagram, cada tanto te empiezan a aparecer avisos o propagandas de determinados tipos de productos que tienen alguna vinculación con vos. Pero bueno, hasta que un día tocas uno y a partir de ese día empiezan a llegarte como un montón de cosas que están vinculadas porque vos les dijiste que eso te gustaba. Digo, hemos descubierto con el tiempo que mejor que enseñarle a la gente a hacer algo es preguntarle qué le gusta y ofrecerle cosas asociadas a lo que le gusta. Es como usar casi el principio de Prema, que es decir, mira, a esta persona le gusta esto, esto y esto. Bueno, listo. Metámosle junto con esto algunas otras cosas que le queremos vender, o asociémosle a eso que él está mirando, o ella. ¿Entienden? ¿Y eso es eficiente? Es terriblemente eficiente. Claro que sí, son cosas que funcionan. No es que eran unos cretinos y que las cosas que hacían eran todas, no sé. A ver, creo que sería ser demasiado naif o ingenuo creer que
que todas las cosas que se hacen en nombre de las teorías psicológicas son por el bien de la gente. Digo, las teorías psicológicas tratan de explicar y predecir después cómo se usan. Digo, si el psicoanálisis permitiera de alguna manera conocer o saber cómo las personas pueden comprar más o pueden tener determinados comportamientos, claramente lo utilizarían. Ha habido intentos por utilizarlo de esa manera para influenciar en las personas. Sin embargo, como no desarrolló tanto esa línea, en cambio el conductismo sí sabemos mucho, cada vez más, sobre las cosas que le gustan a la gente y cómo influenciar en su comportamiento. Cómo decidir qué cosas ¿sí? le podemos vender o le podemos hacer creer, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes vieron, hay una película sobre el Brexit, ¿no es cierto? Que es como sumamente ilustrativa. ¿Por qué? Porque de golpe en el Reino Unido tenía que decidir si seguía estando en la comunidad europea o no estaba. Y había como dos facciones. Una de esas facciones que quería separarse dice, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a la gente? ¿Cómo hacemos que la gente que no vota históricamente, porque votaba un porcentaje pequeño, vote y voten a favor de separarse del Brexit? Entonces se juntaron con gente de los Estados Unidos que manejaba información de las redes. Esa gente le dijo, miren, yo tengo 70.000 datos de cada persona que vive en Gran Bretaña sobre sus intereses, sus gustos y sus cosas. Lo que podemos hacer es preparar publicidades específicas vinculadas a las cosas que les gustan. Y de alguna manera con el mensaje implícito de vote el Brexit. De alguna manera se votó el Brexit y sucedió algo extraño, volvieron hasta votarlo de nuevo, porque siempre los votos decían sí, separémonos, pero cuando le preguntábamos a la gente nadie estaba contento de haberse separado. O sea, ¿cómo habían hecho para influir? ¿Cómo lograron que un montón de gente que nunca votaba fuera a votar? ¿Cómo lograron que votaran algo que no tenían en general, digo, no sabían cuáles eran las consecuencias globales que eso iba a tener a futuro? O sea, un montón de gente que no le interesaba nada ni la geopolítica, que no sabía nada de nada, sencillamente lo votaba porque estaba asociado a, sí, a mí esta persona me encanta, y fíjate que esta persona va a votar eso. O sea, ¿cómo se puede inducir a las personas a tener comportamientos determinados si sabemos qué cosas hay que manejar? Entonces uno dice, pero esto es como un arma. Claro que es un arma, claro que es una responsabilidad. Claro que cada vez que nosotros decimos o damos información y tenemos una intencionalidad o queremos generar afectos y además estudiamos cómo estas cosas se producen, podemos hacerlo, digo, en este caso particular uno se cuestiona los límites éticos porque dice, deberían haberle avisado a la gente, che, estamos haciendo una campaña para el Brexit. Bueno, de alguna forma lo avisaban, o ellos de alguna manera estaban convencidos que esa era lo mejor. Ahora, la manera de hacerlo es cuestionable. Y también es cuestionable la manera que tenía la empresa del Silicon Valley que le vendió los datos. O sea, cada vez que nosotros aceptamos, y vieron que cada vez que instalamos algo en el celular ponemos sí, acepto, porque queremos rápidamente usar una aplicación o un juego, y aceptamos siempre darles toda la información. De hecho, no nos robaron nada, nosotros le dijimos que sí, la pueden usar, hasta la pueden vender, en la letra chica dice tantas cosas que uno ni lo lee. Entonces, ellos usaron esa información, y ellos la vendieron. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, no sé, a ver, yo la veo acá a Alma, y digo, si nosotros tuviéramos acceso a esa información, yo sé, ¿cuánto tiempo mirás tu celular? ¿Cuáles son las aplicaciones que usás dentro de Instagram, Pinterest o cosas? Sé lo que mirás, sé cuáles son los temas que te interesan. Sé que a veces pagás con tu teléfono, sé qué cosas comprás, sé cuánto gastás, sé en qué tipo de cosas vas a comprar. Sé probablemente hasta la orientación política o ideológica que tenés por la clase de contenidos que estás mirando. Digo, sé a qué hora dormís y a qué hora te despertás, sé a qué lugares vas, sé con qué frecuencia viajás, sé qué método de transporte utilizás, sé qué obra social tenés, sé con qué gente te juntás y con quién tenés redes. O sea, imagínate todo lo que sé de vos. Obviamente que, bueno, toda esa información está en un cúmulo gigante, si uno va a buscarla, la encuentra, y esa información es decisiva. ¿Por qué? Porque si yo tuviera toda esa información de Alma en este momento, podría ponerme a hablarle de su vida y se sorprendería terriblemente y diría, ¿cómo este tipo sabe toda esta cosa mía? Si no lo conozco. Bueno, porque esa información vos se la estás dando, la estás regalando, y esa información está utilizada de una manera, uno diría, capitalista o buena, o no lo sé, es como ponerle un juicio de valor, es un juicio de valor. De hecho, sí se utiliza para este tipo de cosas, para convencer a la gente de determinadas cosas. No sé, un día uno busca y dice, uy, che, este celular, tiene poca memoria, busco un celular. Y al día siguiente me empiezan a llegar constantemente a cualquier cosa que yo abra en cualquier sistema digital, propagandas de celulares.
De hecho, hay veces que está prendido el micrófono de OK Google, o de Siri, o de Alexa, de cualquier sistema que ustedes tengan de asistente, que los está escuchando y que está recopilando información sobre lo que escucha y que les ofrece respuestas o soluciones a lo que ustedes están haciendo. Esto se llama... Hay incluso, profe, creo que hay yo lo vi hace un tiempo, un documental en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, muy copado, donde hablaba mucho de la gente que empezó en un principio con Facebook, que fue como la primera, ¿no? La gente que diseñó el botón de me gusta de Facebook, ¿no? Y contaban como su propia experiencia, ellos y sus hijos con las redes, las cosas que hacían y qué sé yo, y decían... A mí me cambió un poco la perspectiva de esto, que uno a veces dice, viste, si yo quería comprar esto y lo pensé pero no lo dije, ¿cómo lo sabe el teléfono? Como me leen el pensamiento, viste, con una cosa medio así. No solo me escuchan, sino que ya saben qué es lo que me está pasando cuando yo no lo dije todavía. Y decían, no es que vos no lo querés, nosotros te estamos diciendo que vos querés eso. O sea, no hace falta ni siquiera que te escuchemos, no te escuchamos porque no hace falta, dicen sabemos lo que te gusta. Claro, y porque sabemos lo que te gusta y en base a eso que te gusta, tiramos mensajes, así como lo del Brexit, para que vos, en relación con eso, desees otras cosas, entonces ni siquiera, digo, yo pienso, me quiero comprar unas botas, qué sé yo, pero no lo digo, ¿me entendés? Y me aparece una publicidad, no es que me están leyendo el pensamiento, es que yo no quiero tal vez genuinamente eso, sino que se Pero te desliza gustaría. junto con otras cosas. Porque yo sé tantas cosas tuyas, sé cada cuánto compras zapatos, sé que te gustan los zapatos porque los mirás, entendés, en las ofertas, o porque estás mirando en alguna otra aplicación, sé qué clase de zapatos te gustan, ¿entendés? Tengo tanta información que puedo predecir y puedo inducir, como decíamos hace un rato. Entonces, se dan cuenta de lo importantes que son las teorías del aprendizaje en la inteligencia artificial. Digo, detrás de todo eso hay psicólogos, detrás de todo eso hay un estudio sistemático del comportamiento de los seres humanos y un estudio sistemático de cómo hacemos para influir en esa conducta, de cómo decidimos, che, voten a alguien. O sea, ¿se acuerdan cuando en las elecciones ganó Macri, que tenía una persona al lado que se llamaba Durán Barba, y donde se empezó a hablar de los trolls y de... Digo, todos los gobiernos tienen gabinetes de especialistas en comportamiento humano que les asesoran constantemente sobre los efectos que va a producir en la población cada medida y cómo hacer para que esos efectos no sean tan malos, o sean más buenos, o sean diferentes. O sea, constantemente estamos investigando cómo se comportan las personas y constantemente estamos tratando de predecir y de alguna forma muchísimas personas de influenciar sobre la gente para que voten algo determinado, para que compren algo determinado, en definitiva, para que alguien termine beneficiándose con ese tipo de cosas. No solo pasa con una sola persona, por ejemplo, que vos decías recién, Alma, que te aparecen publicaciones por ahí de algo que vos querías, o le pones me gusta siempre a calzado y te sigue apareciendo publicaciones de calzado, sino que también lo relacionan, por ejemplo, a mí me pasa que si yo estuve buscando, no sé, celulares, después le van a aparecer ofertas de celulares a mis papás y a mi hermana, porque todos tenemos, están las 4 líneas a nombre de una sola persona, entonces a ellos, no sé, en Instagram o lo que sea, lo que busca uno, al resto también le aparecen cosas relacionadas. ¿Sí? O sea, como que a tu entorno también le aparece lo mismo. Sí. De hecho, está la posibilidad en TikTok de que vos envíes un video de sugerencia para otra persona. Tipo, no se lo mandás, sino que le decís al algoritmo de TikTok que querés que se lo muestre a tal persona. Vos creés que a esa persona le gustaría eso, entonces ya lo aprende y le empieza a mandar cosas parecidas a las tuyas. ¿Entienden? Porque querés que te lo compre, porque era así, yo me acuerdo que lo vi en Twitter, vos querés que tu novio te regale algo, entonces le mandás medio subliminal. Son mecanismos de influencia social. ¿Qué pasa? Que es tanta la información, es lo que se llama Big Data, porque son diferentes datos que vienen en diferentes formatos, ¿sí? Audio, video. Entonces, manejan esa información y el algoritmo es un programa de computadora de inteligencia artificial creado por especialistas, digo, en aprendizaje, que le enseñaron a ese programa a aprender cómo se comporta la gente, en función de las regularidades que tiene, y en función de eso sigue aprendiendo, en medida que tiene más datos, y va viendo cómo nos comportamos, y va viendo el efecto que tiene algo, lo va incorporando a su programa. Entonces siempre es esa pregunta, bueno, ¿hasta dónde pueden aprender estos programas? ¿Cuál es el límite que les vamos a poner? Digo, permanentemente la agenda de la psicología y la teoría del aprendizaje tiene que ver con esto, con estos algoritmos de aprendizaje. Y entonces uno también empieza a decir, che, pero bueno, entonces esto no se parece mucho al conductismo.
Y uno diría, y sí, tiene un montón de cosas de conductismo. Digo, si ustedes hacen un ejemplo, ¿no es cierto? Como ejemplo, hacen un experimento, y empiezan a poner Reels o TikToks, ¿sí? O cualquier clase de videos o de contenido, como les decía recién, un estímulo. Y digo, a mí me gustaría que la gente sea más vegana. Entonces empiezo a poner, por un lado, puedo presentarle estímulos adversos que de alguna forma desmotiven el comportamiento de comer animales o comer carne. Entonces podría poner estímulos que tienen que ver con sufrimiento animal. ¿Vieron? Cuando empiezan a mostrar esas cosas, uno se sensibiliza mucho y dice, qué horrible, a ver, yo sí como un churrasco, pero si yo me imagino a pobre vaquita, cómo la están matando, desangrando, cortando, haciendo todas esas cosas, y después me ponen un churrasco adelante, no sé, me da como cosa, ¿no es cierto?, volver a comerlo. Ahora, si yo no lo veía, no lo sabía. Y me muestran, por ejemplo, no sé, alguien comiendo una comida totalmente naturista, que ni siquiera es solo recolectada, de cosas que se caen como frutas y verduras, y una familia feliz, y todos sanos, y todos contentos, y la gente se ríe, y todo está bárbaro. Entonces podemos, de alguna manera, empezar a influenciar en la gente, o sea, en el gusto de la gente. Empezamos a determinar y a decirles qué es lo que tienen que creer que está bueno y qué es lo que es malo y qué es dañino. ¿No es cierto? No sé, como con las imágenes de la guerra, ¿sí? O sea, ahora tenemos una guerra. Están los rusos, están los ucranianos, hay posiciones tomadas, uno diría los rusos, cómo los invadieron, no, lo que pasa es que se defienden. Hay un montón de opiniones, depende de quién te las muestre, depende de cómo te muestran las imágenes. No sé, te hablan, dice, terrible destrucción, y no te muestran edificios rotos, te muestran una ambulancia con un nene por ahí cortado en pedazos, o imágenes que te sensibilizan porque quieren generar efectos para tratar de captar el apoyo de la opinión pública. O sea, lo que nosotros podemos decir o opinar va a tener peso sobre un montón de decisiones. Así como, no sé, elegir un presidente, o elegir un representante, o elegir una ideología política, o decidir si nos vamos de la comunidad del mercado, del Mercosur, o nos quedamos. Depende de las personas. Entonces sí tenemos un montón de mecanismos por los cuales llegamos a las personas. Ahora, no es que llegamos, sino que creamos, digo, la gente nos viene a buscar, encontrar una forma más inteligente, porque antes uno tenía que ver, bueno, ¿cuál es el programa que tiene más rating de todos? El que ve más gente. Entonces yo quiero poner mi publicidad en ese programa porque llegó más gente y podría tenerlo. Pero ahora puedo hacerlo al revés, o sea, tengo personas a las cuales yo le pregunto, che, a mí me interesa llegar a personas que tienen entre 18 y 25 años, que tienen tales niveles de ingreso, que quiero venderles algo. Bueno, toma, acá están los datos. Qué cosas les gustan, qué cosas miran, de qué manera, ¿entendés? Los podés conectar, y directamente hago mi publicidad y lo ofrezco en lugares donde sé que la gente va. Entonces, ni siquiera yo voy a ustedes vienen a mí, como decían recién. Me llaman para comprar cosas, ¿sí? Uno crea la necesidad. Bien, todas estas cosas tienen que ver, y tienen que ver mucho con asociaciones. O sea, ¿por qué? Porque este principio dice que si nosotros asociamos espaciotemporalmente una consecuencia o un estímulo que resulta agradable o que tiene una valencia afectiva positiva, con el tiempo se produce casi como una identificación o una asociación, dirían los conductistas, con el otro estímulo o comportamiento que es el que yo quiero enseñar. ¿Vieron? Es como un condicionamiento clásico. Los asocio en el tiempo y en el espacio, y después de un tiempo uno cree que esto, como siempre, viene, no sé, con perritos y bebitos que son re simpáticos y re divinos, esto es re divino también, y a lo mejor es una cosa terriblemente miserable. ¿Sí? Entonces, ¿esas cosas funcionan? Sí. Entonces los conductistas tenían razón. No, no lo tenían, claramente que no es que se aprende así, sino que eso ejerce determinado tipo de influencia social o de efectos, pero uno puede darse cuenta de cómo es, uno puede cambiarlo. ¿Es una forma de aprendizaje? Sí, es una forma de aprender muy primitiva, como muy básica y casi como inducida. Uno diría, es casi tramposa. ¿Por qué? Porque no te están explicando las contingencias, porque te están enseñando algo, pero no te están diciendo nunca para qué, es como que te lo ocultan. Bien. La idea, la clase de hoy tenía como Creo que de hecho, de lo que ibas a hablar hoy, desde las instituciones gubernamentales, se indujo de esa manera a raíz del COVID, ¿no es cierto? Para Sí. que la gente no saliera de sus casas y toda esa serie de cuestiones. Es como el lado por ahí que uno tiene, y como uno dice, bueno, a ver, si tenemos una enfermedad
donde tenemos un virus que es terriblemente contagioso, que necesitamos evitar que se disemine, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que explicarle a la población que se cuide, que salga, que trate de no contagiar, que se ponga un barbijo, que se mantengan aislados. Pero bueno, no todo el mundo lo iba a querer, entonces ¿qué hacía? Hacía campañas publicitarias en las cuales trataba de explicar o de asociar, ¿sí? En algunas, no sé, hubo mucha desinformación, o sea, hay tantas fuentes de información que aquellos que estaban a favor decían una cosa, los que estaban en contra decían otra cosa. Digo, lo bueno de esta información es que es libre, que uno puede decidir qué es lo que quiere mirar, y también uno puede decidir en lo que quiere creer, ¿no es cierto? Creo que claramente los mecanismos de influencia social y de comportamiento humano tienen que ver con las decisiones del gobierno, o sea, las campañas que se hacían estaban de alguna manera orquestadas o planificadas por personas que entienden sobre ciencias del comportamiento, en todo el mundo. O sea, la gente se puso a pensar y dice, ¿cómo hacemos para que la gente deje de ir a trabajar, o trabaje en sus casas, o cambie hábitos? Digo, y que no se enoje, y que todo esto no explote. Digo, ¿cómo hacemos para cuidarnos? En definitiva, uno lo pensaba, y el razonamiento era bueno, no es que me están quitando mi libertad, o se están quedando con mi tiempo, sino que estábamos pensando en términos de una población, en cómo hacemos para que se contagien menos, para que se enfermen menos. Entonces a veces por ahí había como que, ¿no? Uno cree que asustarlos, o que crear una conciencia de temor en esa gente. Sin embargo, eso también tiene consecuencias. Hoy en día, uno habla con una persona, por ejemplo, que tiene más de 70 años, y la pasaron como la miércoles, porque fueron 2 años que estuvieron muertos de miedo porque eran los candidatos del virus, o sea, el virus los buscaba a ellos para matarlos. Entonces era como que había que tener muchísimo más cuidado. Ahora, se creó tanto temor que ahora, que ya tienen 3 vacunas, y ya tuvieron COVID, y no se murieron, y ya estamos seguros de que si vuelven a contagiarse el COVID, probablemente no se mueran de eso, es muy pequeña la probabilidad. Aún así, todavía se mantienen encerrados en sus casas, todavía les cuesta ir a comer afuera, todavía les cuesta poder sacarse un barbijo, todavía les cuesta juntarse con amigos. Y para nosotros, que también trabajamos con adultos mayores y con su bienestar, es un problema grave, porque ahora tenemos que volver a convencerlos de que, che, ya pasó, salgan, necesitan caminar, necesitan moverse, necesitan sostener su funcionalidad, necesitan vincularse con gente, necesitan tener un apoyo social, porque si no se van a deprimir, porque si no se van a deteriorar. Necesitamos nuevamente que se pongan a funcionar. Entonces necesitamos campañas inversas ahora, a decir, bueno, vamos a perderle el miedo al COVID, entendamos que el COVID hoy en día, con una vacuna y con gente vacunada, es equivalente a la gripe, ¿sí? Que hay vacunas para la gripe también, es una gripe más, pero antes no, digo, nuestro organismo no lo conocía y mataba, ahora ya mata muchísimas menos personas, y menos a las que están vacunadas, ¿sí? Bien, igualmente el tema de lo que tenía que ver con COVID, como esta materia de teorías del aprendizaje, tenía que ver sobre cómo una pandemia modificó las formas de aprender y de enseñar que todos tenían, ¿cierto? O sea, veníamos con sistemas tradicionales, para mí altamente criticables, o sea, seguir yendo a la escuela con este método tradicional, aprender, no sé, a separar oración, analizar sintácticamente oraciones, no sé, hay cosas, o aprender las capitales del mundo, cuando tenemos sistemas de información ahora que son, no sé, uno agarra el teléfono y dice, ok, Google, ¿cuál es la capital de Afganistán? Y bueno, ahí me lo está respondiendo, mejor lo voy a apagar. Y uno tiene la información siempre disponible, no es necesario memorizarla como antes, la información está disponible en otro lado. Tal vez deberíamos enseñar, no sé, a descubrir cuál es información verdadera o cuál es falsa, porque también ahora todo es mentira, uno ya no cree en nada. ¿Por qué? Porque todo puede ser falso. Aparecen imágenes de una guerra que son falsas, aparecen un montón de... Todo puede ser trucado, todo puede estar hecho en un estudio, todo puede ser un engaño. Entonces uno se vuelve terriblemente desconfiado y busca muchas fuentes. Uno trata de determinar, bueno, pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Digo, se van generando un montón de... Vamos evolucionando. Sí, a ver. Con eso que vos decís, y lo que estábamos diciendo antes, en el documental este decía por qué se reproducen tantísimo las fake news. Tipo, como que tenía que haber el algoritmo no sabe que es una noticia falsa. El algoritmo dice, la gente hace clic en esto, así que yo se lo voy a mostrar a todo el mundo. Claro, me gusta esto. Entonces es como que es tremendo. Y vamos con más de esto. Entonces, de alguna manera, un algoritmo que es inteligencia artificial controla el comportamiento de la gente. Y entonces uno dice, ¿hasta qué punto? ¿Y cuándo? Imagínense esto, yo ya no uso ni pendrive ni disco rígido, sino que compré más espacio en Google Drive y almaceno toda mi información en Google Drive. ¿Sí? Entonces tengo todo ahí, ya no hay libros, porque los libros son digitales,
Ya todo viene en formato digital, ya los documentos, digo, ya no hay papeles, ya no hay como registros. Imagínense en un futuro donde todo es información, y un día el algoritmo decide cortar el acceso a la información. Y entonces ya no sabemos ni cómo cultivar, ni cómo construir. Digo, no hay información escrita porque no hay un libro donde ir a buscar. Todo estaba digital y se perdió. No es muy loco, digo, es pensar como, imagínense que un día se acabó internet y que yo ya prendo mi computadora y todos mis datos estaban en la nube, ya no puedo acceder nunca más, se perdieron, desaparecieron, todo mi conocimiento, mi información, mis documentos, mis papeles. Digo, imagínense cómo funcionaría eso. Ahora, ¿quién puede asegurar que un algoritmo no va a cortar de golpe una nube o no se la va a apropiar? Digo, es tan peligroso, potencialmente peligroso, no es peligroso. La idea es como pensar un poco más allá, ¿no es cierto? Y sobre todo pensar nosotros, parte de ustedes como psicólogos del futuro, digo, el psicólogo hace 40 años, no sé, en el año, no sé, 80 y pico, cuando yo empecé a estudiar, ser psicólogo era básicamente tener un diván y ayudar a la gente a psicoanalizarse. Digo, la psicología estaba asociada con la enfermedad mental y con el trastorno mental y con la cuestión clínica y casi paliativa de los trastornos mentales. Digo, hoy en día la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos. Digo, primero, que la mayor parte de los trastornos mentales que pensábamos que eran por el ambiente psicológico, hoy se explican, tienen una base biológica, entonces se resuelven de unas maneras diferentes, pero tenemos muchísimos más problemas de los cuales ocuparnos, y que probablemente su futuro, como futuro psicólogo, es el día de mañana, no va a ser el de curar gente, vamos a ponerlo entre comillas, porque es una barbaridad lo que digo, sino de ayudar a personas a resolver problemas, sino que también van a tener que trabajar mucho más activamente en esto, es entender el comportamiento de las personas y de alguna manera operar sobre ese comportamiento, para que sufran menos, para que sean más felices, para que resuelvan inconvenientes, para que las cosas anden mejor, para lo que quieran que sea. Pero sí, tienen que entender que están aprendiendo mecanismos de influencia social, o que están, digo, estudiamos tanto sobre cómo se comportan las personas que aprendemos a poder tener influencia sobre eso o a saber cómo manipularlo. Bien, vuelvo Profe, siempre. vos Sí. entonces pasar de no tanto contenido a desarrollar estrategias, ¿no es cierto?, para afrontar determinadas situaciones. Yo creo que sí, que la escuela debería orientarse mucho más al aprendizaje de habilidades, de estrategias, de otras cosas, y no de acumulación de contenido. O sea, si bien hay que leer ciertas cosas para poder pensar y desarrollar algo sobre eso, no se trata de aprender de memoria una gran cantidad de contenidos, ¿no es cierto?, que no tienen como un sentido particular, sino que se trata de entender cómo esas cosas se articulan o a dónde llevan. Entonces, los sistemas académicos que son como acumulativos, donde se trata de incorporar información, no son tan eficientes como otros donde se aprenden un montón de habilidades. Digo, hoy en día poder saber, no sé, manejar internet o manejar las redes o utilizar las redes como herramientas o como formas de trabajo, como formas de vinculación, es mucho más importante que saber cuáles son las capitales del mundo, un montón de conocimiento que ocupa procesamiento, ocupa espacio de memoria y que no tiene sentido tenerlo guardado si está siempre a disposición de uno. Antes uno tenía que ir a buscarlo y era engorroso, entonces por ahí era más útil aprenderlo de memoria. Es como cuando no existían las calculadoras, uno tenía que aprenderse las tablas de memoria y tenía que mecanizar los procesos para hacer una operación. Hoy en día no es necesario, cualquier teléfono, cualquier calculadora lo hace, y muchísima gente joven tiene dificultades severas para poder hacer cálculos mentales de multiplicaciones o divisiones, lo cual no es malo. Digo, ¿para qué gasto energía en saber hacer algo que el teléfono hace más rápido? Digo, de alguna manera creo que tenemos que pensar que la especie evoluciona conjuntamente con la tecnología, que tenemos que empezar a entender que no todo debe ser igual. Entonces, la pandemia planteó una situación interesantísima. Nosotros, como teorías del aprendizaje, ya hacía como 10 años que veníamos haciendo experiencias sobre el aprendizaje no presencial, sobre utilizar las plataformas Moodle, como es el Psicocampus ahora, sobre las diferentes características del aprendizaje a distancia o no presencial. Y por eso para nosotros fue más fácil. Por un lado, resulta sumamente interesante porque yo creo en la educación pública y gratuita, me parece que es una idea sensacional. Y esto nos permite llevarle la universidad a la gente a su casa. No es necesario que vengan a la facultad, que se muden de ciudad, que alquilen un departamento, que gasten tiempo en trasladarse hasta un lugar físico donde estamos todos apretados, en malas condiciones, sin calefacción. Digo,
hacinados, porque somos tantos, sino que cada uno puede aprender directamente en su casa. Llevamos el conocimiento donde está la gente, no es que la gente tiene que venir para usarlo. Entonces tiene una idea potencial terrible. Ahora, la discusión que se da entre las personas que tienen más dificultades para cambiar y adaptarse y otras que se adaptan más rápido es, no, pero presencial es diferente. Claro que es diferente. Ahora, no necesariamente que sea diferente quiere decir que sea mejor o peor o más o menos eficiente. Me gusta más, a mí me encanta, me encantaría juntarme con ustedes presencialmente en un salón y poder vernos la cara y charlar y conocer sus nombres, y pasan cosas que no pasan en este contexto. Ahora, este intercambio, porque ustedes se animaron, algunos prendieron la cámara, se animaron a hablar, empieza a ser interactivo. Digo, necesitamos aprender a transformarlo, a que una clase teórica no sea que yo me paro delante de ustedes y hablo durante 3 horas, y ustedes me miran y entonces el conocimiento se va a estampar en su cerebro. Sino que tiene que ver con esto, con interactuar, con que ustedes opinen, pregunten, con que se genere un debate. Digo, ¿y esto es tan valioso como un teórico en la facultad? Por supuesto, yo estoy convencido que sí. Y que la materia van a aprender igual teorías del aprendizaje que si fueran presencial, claro que sí. Porque tienen un práctico con un ayudante, donde pueden preguntarle y charlar y hablar, y además tienen un psicocampus que antes no existía, donde pueden ir mirar clases pasadas, donde pueden ver videos, donde pueden encontrar referencias interesantes, donde hay material, donde hay un ejercicio de autoevaluación, donde por ahí el aprendizaje y la enseñanza se vuelve mucho más eficiente. Obviamente se pierde la instancia presencial. Digo, no sé si a ustedes les pasó, yo soy tal vez de otra generación, tengo 57 años, para mí el contacto personal con la gente es sumamente importante. Una de las cosas que extrañé mucho de la pandemia fue abrazar a la gente, saludar con un beso, gestos de cariño, ¿no es cierto?, de cosas personales que se veían como prohibido, para evitar este contagio. Ahora, son cosas que me gustan y son cosas interesantes y motivacionales, pero no necesariamente me hacen aprender mejor. Digo, si ustedes estuvieran en la facultad, por ejemplo, yo acá, por ejemplo, veo a Alma, a Tizuru, a María Celia, a Helen, empiezo a conectar caras con nombres. En un teórico, ¿ustedes creen que un docente sabe los nombres de ustedes? En un teórico donde hay 500 personas. ¿Qué posibilidad tiene uno de hablar? ¿No es más fácil hablar por acá, levantar la mano o animarse, ¿sí?, que en un lugar donde está toda la gente alrededor? Genera mucha más presión social. Digo, los sistemas nuevos no necesariamente son malos. Digo, hay como una tendencia que se llama resistencia al cambio. Todo lo nuevo es como potencialmente peligroso o peor que lo que tenemos. Si la gente se resiste a cambiar, sencillamente porque es nuevo, porque no lo domina o porque no lo controla. Creo que la pandemia nos hizo generar un salto, ¿sí?, cualitativo y cuantitativo en este sentido. O sea, la pandemia y la necesidad de distanciamiento social o aislamiento social nos llevó a aprender mucho más rápido el uso de estas tecnologías para vincularnos socialmente. Generó un salto tecnológico, porque todo el mundo de alguna manera, o quienes pudieron, se fueron actualizando y compraron nuevos celulares o nuevas computadoras o dispositivos por ahí más eficientes para poder comunicarse, o necesarios para poder aprender. Imagínense casos imagínense, por ahí como lo ha pasado gente, una familia tipo, ¿no es cierto?, tipo de hace unos años, ¿no es cierto?, un matrimonio, madre, padre, 2 progenitores, sin género, ahora puede ser madre, padre, padre, una combinación, 2 adultos, 4 niñas, ¿sí?, que asisten a la escuela. Y entonces tenemos 2 adultos haciendo teletrabajo y 4 niñas haciendo escuela. Necesitamos por lo menos 6 dispositivos, necesitamos por lo menos una conexión de internet que tolere 6 dispositivos a la vez, generando video, o sea, necesitamos condiciones tecnológicas para que esto pueda funcionar de una manera adecuada. Entonces, en una casa, nosotros tomamos unas encuestas sobre el impacto del COVID en zonas periféricas o carenciadas. Y por ahí hablábamos con una madre que decía, yo tengo 5 chicos, cada uno en un grado diferente, y tengo un solo celular, el mío. ¿Es imposible que mis hijos puedan de alguna manera recibir educación de esta forma? Claro que sí. Una gran parte de la población no estaba preparada para este salto tecnológico. O sea, para que esto pueda funcionar, es necesario, primero sería ideal que todos tuviéramos conexiones de internet tan buenas, que pudiéramos estar viéndonos como nos vemos con algunos,
y no ver un cuadradito negro porque alguien está pagando datos y no tiene dinero para acceder, o alguien tiene una computadora medio vieja. Yo cuando empezó la pandemia, todos los teóricos los grabé con un celular, porque mi computadora tenía la cámara rota. Digo, o sea, tuvimos que rebuscárnoslas para generar maneras diferentes de poder enseñar y de poder aprender. O sea, la pandemia tuvo un fuerte impacto en esto. ¿Por qué? Porque además, aprender de esta manera es diferente a como aprendíamos antes. Si bien tienen un montón de cosas en común, debimos desarrollar otras habilidades, le tomamos el gusto, ¿sí? Muchas personas, fíjense que esta asignatura es una asignatura que históricamente tenía 350 inscriptos por cursada, ¿sí? Este año tiene 500. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y la respuesta que les dan es, porque es no presencial. O sea, el hecho de no tener que ir a la facultad hizo que mucha más gente pudiera asistir. Imagínense que uno tiene una familia, trabaja y además va a la facultad. No tiene mucho tiempo, los horarios no te coinciden, o el tiempo que tenés que gastar para ir de tu trabajo hasta la facultad. La ventaja de poder ponértenos en el bondi con el celular y los auriculares y participaste de una clase. Yo creo que es buenísimo. O sea, creo que uno no debe ser ni terriblemente optimista, ni terriblemente pesimista. No debemos considerar que esto es la panacea total, ni que es lo peor que nos puede suceder, y que debemos volver a un estado anterior. Hay un montón de personas que sostienen que tenemos que volver a la universidad clásica y tradicional, que para mí ya no existe más. O sea, luego de la pandemia, las cosas cambiaron tanto que ya no se puede volver a algo atrasado. Digo, necesariamente tenemos... Sí, dale. No, también pensaba que, porque en paralelo a esta cursada hay muchas otras cursadas, por lo menos de tercer año, creo, la mayor parte, que son todas virtuales. Es muy importante ser crítico también de cómo se lleva a la virtualidad la cursada, porque ayer justo lo nombrábamos en el práctico, y básicamente fue como, les agradecemos que nos den clases, porque también es cierto que durante este tiempo sucedieron un montón de cosas que antes no sucedían en la facultad presencial. Vos en la facultad presencial no podías extender un teórico durante 5 horas, durante 4 horas, subir videos de 4 horas, pero no puedes tener a la gente 4 horas metida dentro del aula. Y de repente en pandemia lo que pasó fue que tenías un video de 2 horas o de 3 horas de un tipo hablando así. Hola chicos. Era insalubre, ¿me entendés? Realmente. Y no tenías ningún contacto así directo donde yo te pudiera decir, che, profe, tengo una consulta. Era todo muy impersonal. Y al día de hoy, 2 años después de tenernos que haber amoldado a esta modalidad, hay clases y cursadas que son, lee el material, metete un foro y comentá. Y esa es toda la cursada. Y es como, estamos yo aprendiendo. necesito que me expliquen, es muy flashero, ¿no? Como que lo importante es no negar nada de lo inminente y tratar de garantizar que todo el mundo tenga acceso a todo, por este tema de poner, estamos grabando esto, está buenísimo que alguien pueda entrar y verlo después. Y al mismo tiempo conservar los espacios de intercambio y de aprendizaje. Antes tenías muchos distintos contactos con el material, ir a leer, ir a la clase teórica, ir a la clase práctica, y después de que te lo explicaron 3 veces, es muy poco probable que no lo entiendas. Pero si vos solo lees, es muy difícil. Pero ahora tenemos todo. Ahora, en esta algunas modalidad cursadas, que tenemos... algunas materias, depende mucho de cada cátedra, eso es lo peligroso en algún punto, no hay porque una regulación. Estamos aprendiendo, pensá que fue difícil para todos, ¿no es cierto? Que ustedes son nativos digitales, yo cuando nací, la televisión era en blanco y negro, sí, y los teléfonos eran unas cosas negras de baquelita, digo, asistimos a un cambio tecnológico terrible, digo, y eso que yo todavía me faltan años para jubilarme, pero hay mucha gente que está por jubilar que tuvo que hacer esfuerzos terribles, entonces decir, che, ¿cómo es esto? Nosotros somos teoría del aprendizaje, o sea, es nuestro objeto de estudio. Por ahí hacemos punta en esta modalidad porque veníamos estudiándolo antes, entonces hoy nos dimos cuenta, che, necesitamos esta instancia, o sea, no todos los estudiantes la usan, pero hay un montón que sí la usan y que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos que tener, además de lo que teníamos en el psicocampus el año pasado y el anteaño, tenemos que tener estos espacios presenciales, donde alguien se puede contactar, nos podemos mirar, ¿sí? Nos podemos ver la cara, podemos conocernos y además podemos discutir sobre estas cosas. Entonces, es un proceso, imagínense que es como la patada inicial, cuando algo arranca, arranca, con todas las dificultades del caso. Entonces, yo creo que el tiempo va a llevar a que estas formas se perfeccionen y a que podamos, de alguna manera, llevar, imagínense la potencia que tiene esta idea de che, podemos llevarle a la universidad a la gente, esté donde esté, lo único que necesita es internet y un dispositivo. Imagínate que alguien que vive, no sé, en un lugar
que tiene que tomar un colectivo que pasa una vez por día para poder acercarse a un centro urbano, puede estar mirando esta clase, puede estar charlando con nosotros sin necesidad de invertir una fortuna. Digo, hace que la educación sea mucho más popular, sea mucho más accesible para todos, ¿no es cierto?, sea mucho más democrática. Y además, digo, esta idea tiene una potencia. Ahora, sí tenemos que pensar seriamente cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos más eficientemente, y cómo resolvemos algunos problemas, como por ejemplo las cuestiones que tienen que ver con prácticas. Entonces, ¿cómo decir? La carrera podría ser, para mí, no sé, hasta un 70, 80% no presencial, pero necesitamos en algún momento practicar, ejercitar, estar en contacto con, integrar cierto tipo de dispositivos o de escenarios diferentes para ver cómo nos desempeñamos con la supervisión de alguien. Son desafíos que tienen que ver, probablemente se puede hacer con simulaciones, digo, hay posibilidades. Creo que vamos hacia eso. Hoy en día hay cursos, los cursos MOOC, creo que se los nombré el otro día. Los cursos MOOC son famosos. Si ustedes buscan cursos MOOC, hay curso de todo. Un curso MOOC es una sigla, que quiere decir que yo lo puedo hacer solo, que no interviene nunca una persona. O sea, yo entro, miro, leo las instrucciones, agarro el material, lleno unas preguntas, respondo, hago 3 tareas, punto, me dice listo, pase la próxima, que era como la máquina de aprender de Skinner. Digo, y esos cursos sí son importantes. Yo a veces los hago y aprendés, claro que aprendés. Ahora, no todo se aprende de la misma manera. Necesitamos... Profe, a mí, por ejemplo, como decía Alma, me pasó mucho al principio, el primer año de pandemia con la facultad, también se notó mucho como que recién estábamos todos, los alumnos y los docentes, aprendiendo a utilizar todo, y sentía eso, como que faltaba el intercambio. Ya el año pasado que empezamos a hacer mucho más el tema este del Zoom, o que nos mandaban los videos, por ahí fue mucho más fácil, y ahora, por ejemplo, me es más fácil cursar virtual, por cuestiones de que me acomodo mejor, que teniendo que mudarme otra vez a Mar del Plata, porque yo no vivo ahí. Entonces, ahora lo elijo así. Pero al principio, que era mediante foros y eso, era muy difícil. Yo ahora sé que si tengo dudas puedo recurrir a las videollamadas y puedes preguntarle al profesor, que es casi como estar en la presencialidad. Pero cuando era con foros así escrito, o que, no sé, tenías que leer y después mandar, y no era lo mismo. Depende del contenido. Mira, yo hice el curso de la ley Micaela, por ejemplo, ¿cierto? ¿Viste? Que tiene que ver con género, ¿sí? Con sexualidad, con igualdad, con un montón de temas súper interesantes que tienen que ver con una nueva visión sobre el género, ¿no es cierto? Esta idea de que cada uno puede elegir el género que se le cante, que tiene derecho, y que tiene libertad, y que está bueno tratar a alguien como cree que se percibe y no como uno lo determina, ¿no es cierto? A su vez, lo que tiene que ver con las violencias de género, con el techo de cristal, con un montón de temas que tienen que ver con una opresión sistemática de las mujeres dentro de nuestra sociedad. Y el curso era muy interesante porque eran todos como videos o materiales para leer, y luego había un foro donde uno tenía que leer las respuestas del otro y reflexionar. Digo, hubo un solo encuentro presencial, y para mí fue buenísimo, aprendimos un montón, estuvo muy bien. A lo mejor era para ese contenido, a lo mejor era particularmente para eso y para ese momento de formación que teníamos sobre esa cosa particular. Hay otros momentos donde yo pienso igual que vos, Ailén, si es buenísimo porque no tenés que venirte. Si está bueno esto, es que vos podés hablar conmigo, que soy el profesor de la cátedra, que por ahí cuando venías presencial ni siquiera te daba para tanta confianza, o para charlar tanto, o para que yo te dijera, che, Ailén, y vos me dijeras, Sebastián. Digo, no se generaba por ahí esa confianza que hoy se genera, o que se puede generar a través de este tipo de espacios. Entonces yo digo, no debemos ser tan ciegos de defender a ultranza cosas porque antes andaban. Tenemos que tener la mente abierta para darnos cuenta de que esto tiene un montón de cosas buenas, que tenemos que aprender a usarlas, que tenemos que pensar, y que tenemos que analizar, y que tenemos que evaluar de una manera científica, digo siempre yo, porque soy científico, porque de verdad me gustaría decir que esto que digo no sea solo una apreciación personal, porque a mí me parece, sino sería poder mostrar evidencias que demuestran que efectivamente se aprende mejor de esta manera. Entonces, si es necesario llevar adelante... Dale. No, están re buenos estos espacios también porque te dan la posibilidad de comunicarte con las personas que organizan, como por ejemplo vos, Sebastián, que organiza este tema, para poder seguir siendo críticos de nuestra formación y de las formas en las que llevamos
en las que llevas la información a la gente, ¿no? Muchas veces en un principio se sentía como, wow, pero yo no tengo miles de horas. Digo, antes era mucho más simple cursar, tal vez muy distinto, ¿no? Pero era leer, ir a la clase, ir al teórico, estudiar y rendir. De Wall. Y ya era muy difícil, sí, ya era muy difícil, o sea, era complicado ya, ¿no? Entonces, como transformar la educación para que sea mucho más interactiva, más atractiva, menos de Wall, pero que al mismo tiempo no sea que vos tengas que escuchar un teórico de 2 horas, ver una entrevista, hacer una autoevaluación, leer, porque de repente tenés muchísimas más cosas para hacer y cada cátedra decide de forma autónoma qué es lo que tiene que hacer cada estudiante. Entonces vos tenés que acordarte de que para una te tenés que encontrar a cierto horario, para que se transformó en una cosa que de repente ocupaba muchísimo más espacio, y como me encantan estos espacios porque tenés la posibilidad como estudiante de poder sugerir, digamos, como esto está bueno, esto no está bueno, y está muy bueno porque en algún punto a veces se sentía como que estabas exigiendo que te dieran clases y recibiendo un montón de estímulos muy impersonales. Está re bueno acomodarse a los nuevos tipos de cursada y seguir pudiendo criticar nuestras formas de enseñar para siempre mejorar, ¿no? Sin negar la inminencia de lo que está pasando. Una Nosotros- acotación. Alma, entonces vos lo que estás proponiendo, porque yo cursé estos 2 años en pandemia y me parecieron geniales, y lo que sí vi es, porque en definitiva estamos hablando de aprendizaje, un aprendizaje no solamente de parte de los docentes, sino también de parte de nosotros los alumnos. Pero por supuesto hay que poner un esfuerzo, no solamente de los profesores, sino de nosotros también, porque a veces yo veo como persona mayor que soy, que creo que soy la más mayorcita del grupo, porque tengo 63 años, ¿no es cierto? Que hay mucha comodidad. Y yo creo que hubo una evolución en ese aprendizaje para tratar de llegar y de ser didácticos con el otro. Pero también vos entonces lo que estás proponiendo, sí es notable la diferencia entre cátedras, pero vos lo que propones es que de parte de la institución, universidad, debiera haber una pauta común, como que debiera haber todas estas herramientas que nos da, por ejemplo, esta cursada de aprendizaje o de cognitiva, que están organizados de otra manera, ¿no? Sí, una serie de límites y de como posibilidades y ciertos límites para que, ¿no? en nuestro asunto de repente tengamos claro lo que me pasó a mí el año pasado con instrumentos 2, 4 horas de teórico, de repente, que para una semana, ¡wow! Como, ¿viste? Era re interesante, pero... ¿viste? No, que encima, Alma, cuando tenés que resumir, no son 4 horas, son 8 horas de teórico, porque, viste, vos tenés que anotar y todo y se vuelve, sí, eso sí es verdad, se vuelve muy imposible. Yo creo que habría que tener, sí, de parte de la facultad, que, no sé, haya tipo ciertos límites o quizás pasándolo a la virtualidad, hacer esto, ponerle teórico tal hora por videoconferencia, que sea lo más similar a la presencialidad, pero bueno, obviamente con algún dispositivo y eso, pero que cada Claro, cátedra pero ponga cada cosa diferente. lo interesante es que hay instrumentos, porque está división alumnos, están los centros de estudiantes, entonces volcarlo, hacer, no quedarse en la queja, en una cátedra, entre compañeros, en un grupo de WhatsApp, sino proponer alternativas, me parece a mí, ¿no? Yo creo que es comentaste, fundamental esto para nosotros. Es importante porque el sistema anterior que usábamos los otros 2 años tenía muy poco feedback. O sea, era muy difícil saber qué le pasaba a los estudiantes cuando estaban aprendiendo de esta forma. También ustedes se tenían que adaptar a una forma diferente y eso lleva tiempo. Tal vez hoy están mucho más cancheros y uno ya sabe, teórico de 4 horas, pero ni por casualidad me lo miro entero, lo voy pasando rápido, acelero, corto. Me pregunto, ¿vale la pena 4 horas para que tal vez repite lo mismo que está en la ficha? Ni lo miro. Digo, me da otras posibilidades. Ahora nosotros, como docentes, necesitamos esto para poder escucharlos, ¿sí? Y digo, a través de este medio y en este tipo de dispositivo que tenemos ahora, hablan más y participan más de lo que participan en un teórico presencial, o por lo menos lo hacen más rápido. En general, en un teórico presencial, las personas empiezan a conversar, a hablar o a participar luego de la 4ª o 5ª clase, porque cuando empiezan a sentirse como más confiadas. Digo, sí es necesario
para todos, adaptarnos a nuevas formas de enseñar y de aprender. Por supuesto que no es una queja, yo entiendo lo que dice Alma y entiendo lo que dice María Celia también. O sea, todos estamos haciendo un esfuerzo para que todo sea de la mejor manera posible. Es decir, la pandemia nos obligó a tener que hacerlo de una manera particular, no había tutía, era o hacíamos esto o se cerraba la educación. Y lo hicimos y dijimos, che, pero está bueno, porque tiene un montón de cosas que son sumamente útiles, que son interesantes, y que de alguna manera van a cambiar históricamente la manera en la cual se enseña y se aprende. Digo, ya nada va a ser igual, y todos dentro de unos años vamos a hablar de, ¿te acordás de la pandemia, cuando pasó la pandemia, cómo cambió? Digo, ustedes, la mayoría de ustedes que empezaron a cursar virtualmente, no fueron nunca a la facultad. Hicieron primero virtual, segundo virtual, y las 4 materias de primer cuatrimestre de tercer año son las 4 virtuales. O sea, digo, hay muchos que nunca vinieron a la facultad, que nunca fueron a la facultad. Yo ahora ni siquiera estoy en la facultad, digo, porque puedo dar la clase de cualquier lado, puedo estar de vacaciones en cualquier lugar del mundo y puedo dar la clase de la misma manera. No necesariamente tengo que estar, lo cual también es interesante y es una ventaja. Y también es motivacional. Entonces, digo, desde un punto de vista científico, las teorías del aprendizaje son aquellas que tienen que entender qué pasa con estos procesos, que tenemos que pensar, bueno, no sé, yo tengo un grupo, por ejemplo, de estudiantes que están haciendo su TIF o su trabajo final, y ellos están evaluando, bueno, estamos tratando de ver cómo cambiaron las estrategias de aprendizaje en los estudiantes universitarios al tener que utilizar estas nuevas tecnologías. O sea, estrategias que tienen que ver, que se llaman afectivas, o de control o de apoyo, no de procesamiento de información, sino qué me pasa cuando, no sé, me junto con alguien y trabajo en grupo, o cómo afectivamente regulo mi aprendizaje, que seguramente cambiaron. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de investigar científicamente de qué quiere decir, tratamos de encontrar regularidades, de controlar las variables, de buscar explicaciones que nos permitan formalizar de alguna manera los efectos que se producen cuando estamos enseñando y aprendiendo de esta manera, y de alguna manera es esto, es comunicarnos y escuchar para decir, che, tienen razón, mirá, me dijeron tal cosa. A mí no me caben dudas de que esta versión que tenemos este año es superadora de la anterior, y que a su vez fue, no sé si fue superadora de la primera, la segunda fue casi como una réplica de la primera porque todavía no estábamos preparados. Creo que ahora sí entendemos que estas instancias, digamos, sincrónicas, no presenciales, o sea, que en un determinado momento nos podemos encontrar en algún lado, aunque ese lugar sea virtual, tienen una riqueza que es que digo, no necesariamente vamos a dar un teórico, yo no les voy a contar lo que decía Skinner. Si ustedes no entendieron algo de Skinner, yo les puedo decir, miren, a mí me parece que es tal cosa, ayudarlos en el proceso de interpretar. Pero creo que esta hora y media que tenemos es justamente para esto, es para discutir, para intercambiar, para charlar, para plantearnos cosas diferentes que no están escritas en los libros. Digo, porque lo que está escrito en el libro, basta con que ustedes agarren y lo leen o lo escuchen. No sé, el audiolibro hoy es buenísimo. Digo, como decía recién, creo que era Rocío, que decía que tenemos que tomar nota. No, hay un programita ahora que se llama Tactic, no sé si lo conocen, que el Tactic lo que hace es transformarte automáticamente todo lo que es audio, todo lo que es video en audio. Si ustedes agarran mis videos, por ejemplo, un teórico, que están todos en YouTube, y le ponen subtitulado, le aparece el subtitulado, y ese subtitulado se puede capturar. O sea, te queda una transcripción literal de todo lo que yo dije, ya escrita. Yo no puedo creer que yo me estoy enterando ahora de esto, o sea, después de 2 años. Imagínate que tengo 19 años y yo no sabía esto, no lo puedo creer. Gracias, lo voy a por hacer. favor, está lleno de tecnología, ¿vieron? Inclusive yo agarro un video de alguien que habla en otro idioma, le pongo subtitulado en español en YouTube, y lo estoy leyendo con el subtitulado. No es perfecto al 1000%, pero es buenísimo. Digo, o no sé, o cuando escriben en Word, ya ustedes saben que le pueden hablar a Word y que Word escribe por ustedes. Si no, deberían saberlo. Bueno, no tienen que producir tantos textos. Hay mucha tecnología. Y aparte está lo otro. Vos, un video tuyo, por ejemplo, hay desgrabadores a textos. Vos lo ponés, está genial. O sea, hay algunas palabritas que si el profesor, qué sé yo, dice mucho o habla muy suavecito, tenés que poner mucha atención, pero eso está genial para que te quede el texto, o sea, pasar del audio al texto también, está genial. La tecnología es buena, pero yo creo que lo mejor de esto es, yo no tomaría nota de ningún teórico, si total tengo el video en YouTube, voy y lo miro las veces que quiero, no tengo que leer. Digo, lo pongo en la tele, lo pongo en la computadora y hago lo que estoy haciendo y lo voy escuchando al tipo y lo voy mirando. Esto que estamos haciendo ahora
queda grabado, queda en YouTube y queda ahí, igual que la del año pasado y la del anteaño. Ustedes pueden mirar las otras. Esto también obliga a los docentes a perfeccionarse, porque antes uno cerraba la puerta y hacía lo que quería y no había como control. Ahora uno está expuesto. Este teórico lo miran ustedes, pero lo puede mirar cualquier persona, porque yo los pongo abiertos para cualquiera que quiera mirarlo, puede acceder y mirarse una clase sin estar en la facultad, y puede hasta criticar, o sea, implica que los docentes se ven obligados a perfeccionarse mucho más para no pasar vergüenza, digamos. ¿Por qué? Porque también te están mirando, y todo el mundo puede opinar, y también va a haber, empieza a ver, ¿no es cierto? Hay muchos docentes que se fijan cuántos likes tienen en YouTube. O sea, a cuánta gente le gusta, o determinados videos le gustan más que otros. Empezamos a volvernos casi como influencers, ¿no es cierto?, los docentes. Pero bueno, el tema es lo que vamos, perdón, y lo traemos siempre a teorías del aprendizaje, es porque esta materia es teoría del aprendizaje. En esta materia nos preocupamos de esto, justamente. Estamos pensando todo el tiempo, che, ¿cómo hacemos para ayudar a que aprendan mejor? Porque ya la idea es, nosotros no enseñamos, sino que de alguna manera facilitamos ese proceso de que alguien busque información, se pregunte. Entonces decimos, sí, mira, para aprobar esta materia hay que saber esto, 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 esto y esto. Casi todos son contenidos, como en todas las materias, no hay procedimientos. En esta materia o en otras no te dicen, tenés que saber hacer esto, esto y esto. O sea, están aprendiendo conocimientos más que habilidades, diferente a lo que aprenderían en una residencia, donde lo que se va a evaluar es su capacidad para poder hacer, no sé, una entrevista, y no la cantidad de cosas teóricas que manejan. Acá sí les vamos a preguntar y vamos a decir, che, bueno, ¿qué decía la ley del efecto de Watson? ¿Por qué es importante que la sepan? Y porque al conocer ese tipo de leyes que ellos creían que predecían el comportamiento, también van a ser capaces de operar y de decir, bueno, si hoy en día, en el año 2022, las grandes empresas y las grandes corporaciones y todo el mundo está utilizando métodos casi conductistas, como del principio de Premack, para asociar cosas que no nos gustan con cosas que nos gustan, y que terminemos comprando cosas que no nos gustan porque estamos convencidos que nos va a gustar, realmente es eficiente y sirve. Entonces, si nosotros tenemos que aprender a conocer esas herramientas, entenderlas, y entender cómo se pueden usar o de qué manera se pueden usar para objetivos, en nuestro caso particular, es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero en realidad no se reduce al aprendizaje escolar. Cuando hablamos de aprender, hablamos de las experiencias que una persona tiene a lo largo de su vida. Una persona que nunca fue a la escuela aprendió un montón también. O sea, no se aprende únicamente en la escuela, que es casi como un concepto como, no está escolarizado, entonces no sabe nada. A ver, sabe un montón de otras cosas, no sabe lo que se enseña en la escuela. Y lo que un grupo de personas determinó que es fundamental y que es súper importante. ¿Quién dice qué es lo que necesita un psicólogo para trabajar? ¿Ustedes saben cómo es? ¿Ustedes saben por qué aprenden esta materia y no otra? ¿Por qué tienen, no sé, por qué no hay psicología del deporte o psicología del medio ambiente? ¿Y por qué hay teoría del aprendizaje o psicología cognitiva? ¿Saben cómo es el procedimiento para determinar quién estudia qué? ¿No? Es como un grupo de expertos. Digo, se reúnen un montón de docentes de psicología, de universidades nacionales, se reúnen con los del colegio de psicólogos y dicen, ¿qué tiene que tener un psicólogo? Y discuten, se pelean mucho, le dan más importancia a lo que cada uno hace, llegan como una especie de consenso y dicen, bueno, vamos a enseñar esto. Hasta que se implementa, cuando se termina de implementar, la psicología avanza tan rápidamente que cuando se establecieron los estándares de acreditación ya estaban viejos. Digo, es como una cosa que debería revisarse constantemente. A ver, lo que estamos haciendo es diciendo, debemos cuestionarnos constantemente las formas de aprender, las formas de enseñar, los contenidos o lo que tenemos que enseñar, y tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que implica enseñar, y de que así que tenemos o dominamos instrumentos o herramientas que permiten influenciar sobre las personas, o tener influencias, digo, ¿sí? Imagínense que yo pienso que la Tierra es plana, que soy un terraplanista, por decir cualquier cosa y sin ofender a nadie, ¿no es cierto? Sin ningún ánimo de ofensa, es sencillamente ponerlo como un ejemplo. Y empiezo a utilizar un montón de estas técnicas para convencer a todo el mundo de que efectivamente la Tierra es plana. Y no voy a dar ninguna evidencia, porque no hay evidencias de que la Tierra es plana, pero sí puedo utilizar un montón de mecanismos para que la gente crea que la Tierra es plana.
porque la gente es tonta, no, sería como subestimarlo, sino porque existen un montón de mecanismos o de técnicas que aseguran o que de alguna manera demuestran tener eficiencia para poder moldear o modelar la opinión de la gente o las creencias de la gente. ¿Sí? Y básicamente esto es lo que van a aprender en teorías del aprendizaje. Cada vez que se pregunten, ¿por qué corno tengo que aprenderme la tabla de contingencias? ¿Sí? ¿O qué era el maldito principio de Premack? Bueno, el principio de Premack es justamente esto, ni siquiera hay como una teoría detrás, sino que sencillamente hay una pauta empírica. ¿Qué quiere decir? Que yo me puse a observar que cuando, no sé, les muestro esta virome, si además de mostrarles la virome, le muestro una escena sangrienta, ¿sí? Con un animal muerto, probablemente vean esta virome y tiendan a odiarla, decir, esa virome es una porquería. Ahora, si yo se las muestro siempre con bebés sonrientes y con cachorritos de perritos que hacen cosas graciosas, van a decir, ay, qué tierna esa virome, cómo me encanta, qué buena virome. Y en realidad es la única virome, es siempre, o sea, cómo asignamos valor por procesos de asociación. Digo, y esto, si ustedes prestan atención, les va a pasar un montón de veces y les está pasando, digo, las redes con las que operan, la información que les llega, está plagada de este tipo de mecanismos y de este tipo de cosas. O sea, uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo ganan plata los tipos que hacen esto si yo no les pago? Digo, no es como un canal de streaming, no es Netflix o Disney o cualquiera de... donde yo pago por mes y además, bueno, evito por ahí de alguna manera toda esa publicidad. Ahora, no sé, No, Instagram. lo que pasa es que ellos usan esa información, no, vos pagás con tu información, es así. Sí, a veces pagás y le das información, o sea, se llevan todo, se llevan tu plata y tu Claro, información. exactamente, sí, sí, todo. Esos son peores, sí. Los otros por lo menos te dan algo gratis a cambio de la información. Pero bueno, se dan cuenta el valor crítico de la información. O sea, imagínense que yo les diría, chicos, vamos a hacer un experimento. Se hizo en una universidad de Holanda. Y es como decir, todos ustedes, yo les voy a pedir que me permitan instalar una aplicación en su celular. Esa aplicación lo único que hace es recolectar datos sobre su comportamiento, pero de manera anónima. O sea, me va a dar a mí información y me va a decir, los estudiantes de psicología de tercer año usan tantas horas de Instagram, miran tantos tipos de contenidos, y al terminar el cuatrimestre, si quieren hacemos un experimento, y mostramos y decimos cómo somos rápidamente. Si ustedes agarran su teléfono celular, ¿no es cierto? Y buscan Instagram, ¿sí? Y ponen Instagram, y en Instagram ponen la lupita, y ven un montón de cuadraditos, van a ver ahí que son todas las cosas que uno mira. O sea, si yo te pido, no sé, Ailén, te digo, mostrame tu página de lupita de Instagram, rápidamente te saco, ah, mira, te gusta, ¿entendés? No sé. A mí me gusta, por ejemplo, el arte o la cocina, o hay personas que les gustan las uñas, por ejemplo. Una de mis sobrinas mira uñas. Y uno ve su Instagram y en la lupita y hay como 14 cuadraditos que tienen que ver con uñas. O sea, le encantan las uñas. ¿Y a qué te vas a dedicar? Y te dedicas a hacer uñas, si es lo que más te gusta. A mí me pasa que tengo dos Instagram. Tengo uno mío y otro que le hice a mi perrito. Y vos pones la lupita mía, bueno, y me aparecen cosas que me gustan a mí. Ahora, pongo lo mismo en el Instagram de mi perrito, la lupita, y me aparecen todas fotos de otros perritos o de pet shops y cosas así. Claro que sí. Igualmente, o sea, no sé por qué, porque soy yo la que usa las dos cuentas. Porque Pero no me aparecen solamente... cosas distintas. No, pero además, porque no solamente se basa en la información que vos ponés, sino en el contenido que vos publicás. Entonces, como vos solo publicás Claro. fotos de perritos, ellos ven que hay solo perritos, lógicamente tienen sistemas que reconocen las imágenes. Y dicen, ah, esta cuenta, perrito, 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 es una cuenta de un perrito. ¿Qué le interesa a un perrito o al dueño de un perrito? Comida para perritos, correa para perritos, casa para perritos, otros perritos divertidos. Y entonces te bombardean con eso, porque si sos tan fanática que le haces una cuenta de Instagram a un perrito, se supone que te encantan los perritos. Y entonces te van a tirar en esa cuenta todas las cosas para tu perrito. ¿Entendés? O sea, es un proceso Claro. como... No se pierde nada, digo, cada porción mínima de información es analizada por un programa que cuenta. Y dice, ¿cuánto de esto hay? Hay 7. Ah, bueno, y de esto 3. Ah, ponemos la que hay 7. Digo, son algoritmos son terriblemente complejos y cada vez se van perfeccionando más. Cuanto más sabemos de cómo eligen y de cómo se comportan los seres humanos, más información le ponemos a esos programas para que sean más eficientes para mostrar esas cosas.
digo, no sé, si yo voy a ver Netflix a tu casa y vos venís a la mía, las cosas que vemos como en la pantalla son diferentes. Parece que viviéramos en países diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno te elige lo que Claro, por alguien... el estilo de películas que mirás, por ahí. Exactamente. Por un lado es como una economía, por otro lado te restringe porque no te permite. Bueno, recién Alma decía que era necesario que por ahí la universidad o la facultad regulara cómo se debían dar clases. Digo, regular implica restringir, censurar, implica de alguna manera coartar la libertad, un montón de desarrollos. Esto que estamos haciendo hoy, antes de la pandemia, era imposible. ¿Por qué? Porque la facultad estipulaba que todas las clases tenían que ser presenciales, y esto no lo consideraban presencial. A partir de la pandemia, pero esto es presencial porque es sincrónico, estamos en el mismo momento en algún lugar aunque sea virtual. Entonces ahora todas las carreras sí pudieron cambiar, pero antes, cuando nosotros lo experimentábamos y queríamos hacerlo, teníamos que pedir permiso al Consejo Académico para que nos permitiera de manera experimental poder hacerlo así, porque estaba prohibido. Ahora de golpe es buenísimo, como no hay aulas, como no hay lugar, como no hay espacio para nadie, no, esto es la mejor manera. Y ni siquiera se ha analizado ciertamente cuán bueno o cuán malo es. Todavía estamos evaluando esos procesos. O sea, muchas veces se toman un montón de decisiones que no necesariamente están basadas en evidencias o en lo mejor, sino que es lo que se puede hacer. Bien, son las 12:30. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Este teórico lo vamos a grabar, lo vamos a poner. Después les voy a agregar, donde está el lugar de este teórico, información o documentos que de alguna manera hablan sobre cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre el aprendizaje y la educación. Y los estimulo también y les digo que se sientan animados a venir a los próximos teóricos con todas las dudas que tengan, con las preguntas que tengan, para que podamos buscar ejemplos, para que podamos de alguna manera reforzar todo lo que ustedes leyeron o escucharon en otro lado y que no les queden dudas. O sea, es tratar de consolidar el proceso de aprendizaje, y no importa si el tema del día es otro, vamos a hablar de lo que sea necesario hablar, y luego, si queda tiempo, hablamos de lo que nosotros propusimos o que consideramos que es importante que ustedes vayan aprendiendo, que en teorías del aprendizaje está sumamente vinculado a lo que van viendo en los prácticos. Digo, no hay como una disociación, no es tan diferente como en cognitiva, donde en cognitiva hay contenidos como teorías complejas que se tienen que aprender en un teórico también. Así que bueno, les agradezco muchísimo por haber estado acá, y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Gracias, profe. No, gracias a Gracias. ustedes. Saludos.